Buenas noches, amigos. Yo soy Nacho y estas son las pastillas de Nacho. Bienvenidos a nuestro quinto programa. Esta es nuestra quinta emisión. Y el día de hoy vamos a analizar brevemente lo que han sido los primeros resultados de este proceso electoral. Que sorprendentemente, para algunos, a mi modo de ver, no ha habido ninguna sorpresa, ha ganado Castillo claramente. Cuando digo claramente me refiero al contexto de los magros resultados que han obtenido el resto de los candidatos, ¿no? Es increíble que ningún candidato haya logrado conectar su propuesta con al menos un quinto de la población. Va a ser la primera vez que el candidato que gana en primera vuelta pase a segunda vuelta con menos del 20%. ¿Y por qué no digo que esto me sorprende? Porque yo estoy convencido que este voto por Pedro Castillo, por Perú Libre, es la respuesta a un Estado ausente e incapaz. Un Estado que durante años no ha llegado a millones de peruanos, no ha llegado a los rincones más olvidados del país. El día domingo, el mismo día de las elecciones, estuve leyendo algunas frases de repudio contra Pedro Castillo. ¿Pero de dónde provenían estas frases de repudio contra Castillo? De Facebook, de Twitter, Instagram, TikTok, de las redes sociales. Pero había que ver las imágenes de cómo celebraban en Cajamarca, o de cómo celebraban en muchos rincones del país. Resulta significativo que muchas personas publicaran en sus redes sociales inmediatamente después del primer boca de urna, completamente desconcertadas, que cómo era posible que haya ganado Castillo cuando nadie iba a votar por él. Incluso algunos habían publicado sus encuestas internas, habían hecho sus encuestas internas en sus propias redes sociales donde ganaba López Aliaga, De Soto, donde Guzmán se metía a la pelea. Algo completamente surrealista, completamente disociado de la realidad. Y lo que queda claro en esta elección es que las redes sociales son un espejismo, una burbuja. Algo que está infinitamente lejos de ser una muestra representativa de una población electoral real en el país. Y quienes viven dentro de esta burbuja, quienes solamente pueden ver a través de las redes sociales, son los mismos que le han dado la espalda a la realidad porque no pueden verla de millones de peruanos donde ha estado el voto de Castillo. Y precisamente esta espalda a la realidad ha hecho que no puedan darse cuenta que ya en las últimas semanas la izquierda iba ganando terreno. Y ese terreno no lo fue canalizando Verónica Mendoza, sino lo fue canalizando inteligentemente Pedro Castillo, haciendo una campaña real, una campaña tradicional, la campaña del puerta a puerta, del mano a mano, de acercándose a la gente, ¿no? Inteligentemente no le dio pie a las redes sociales y tampoco tanto a los medios de comunicación. Hace unos días escuchaba a Marcos Cifuentes que tuvo la oportunidad de entrevistar a Pedro Castillo y Pedro Castillo le dice, yo voy a pasar a segunda vuelta. Y Cifuentes le dice, pero usted está muy chiquito. Y Pedro Castillo le dice, sí, pero donde yo voy, los que van primeros en las encuestas no han llegado. Y efectivamente, Pedro Castillo hizo campaña ahí, donde no solamente los candidatos, sino ni siquiera las encuestadoras llegaron. Entonces, ahí está el voto, que todos no sabemos de dónde viene, porque cuando estas personas en redes sociales dicen nadie votó por Castillo, se refieren pues a sus contactos de Facebook, a sus contactos de WhatsApp, que probablemente sean de su propio entorno social. Pero el mensaje de Castillo caló en la gente más pobre del país. Y muchos de ellos, equivocados o no, están convencidos que un gobierno radical, que le dé vuelta y media al modelo, que lo cambie diametralmente, es la única solución para mejorar sus vidas. Es el voto del Perú más pobre, cansado de no tener nada, de ser pobre año tras año, que apuesta por un gobierno radical porque no tiene nada que perder. Y a esto se suma que de todas las instituciones estatales, quizá donde uno más siente el abandono del Estado es en el sector salud. En un hospital público es donde uno más se siente ignorado, abandonado, ninguneado por un Estado que debería protegerte. Pero vemos colas de 11 horas, citas de 3 a 4 a 5 meses, áreas de emergencia completamente hacinadas, pacientes que son atendidos en los pasadizos, farmacias desabastecidas. Ese ambiente de terror es un día normal en cualquier hospital público, hace 2 años. Ahora imagínense en el contexto de una pandemia. Entonces, lo que ha hecho esta crisis sanitaria es desnudar un sistema de salud completamente colapsado, que atiende precisamente a los más pobres del país.
Porque esta pandemia no solamente ha afectado la salud física de los peruanos, sino también la salud económica del país. El Perú ha entrado en recesión, el PBI se ha desplomado, la tasa de desempleo ha aumentado exponencialmente. Entonces, la población ignorada del Perú ha crecido, ha seguido creciendo, ha crecido considerablemente. Hoy, producto de esta crisis, hay más pobres que hace un año. Y estaban ahí, estuvieron todo el tiempo. Estuvieron frente a nuestras narices, frente a nuestras caras, frente a nuestros ojos y no los vimos. O lo que es peor, no los queríamos ver. Ahí estaban los votantes de Castillo, haciendo esas colas inmensas y abandonados por un Estado que hace muchos años dejó de velar por ellos. Y mientras exista bolsones de excluidos tan grandes, o el Perú más pobre siga creciendo, seguirán apareciendo castillos y seguirá habiendo gente que apueste por ellos, como lo hizo hace 10 años por Ollantaytamala, con el discurso de la gran transformación, la democratización de los extremos, la inclusión social, y terminó defraudándolos. Y ahora apuestan por Castillo, que es mucho más radical que Ollantaytamala. Y hemos tenido suerte que ese descontento popular se haya manifestado en estas elecciones democráticamente a través de un proceso electoral. Pero no nos sorprenda que si los más pobres siguen aumentando, que si esta exclusión económica de millones de peruanos continúa, en unos 5 o 10 años, ese descontento se transforme en resentimiento y pueda manifestarse de un modo violento. Por eso el reto del próximo gobierno será, gane quien gane, sea Pedro Castillo o todo hace parecer que será Keiko Fujimori quien lo acompañe en segunda vuelta, tendrá que encontrar la fórmula de reducir la pobreza, de hacer partícipes a los más pobres del Perú de los beneficios del crecimiento económico. Porque no se trata de quitarle al que más tiene para darle al que no tiene. Eso no ha funcionado en ningún país del mundo y no va a funcionar acá. Pero sí de tratar de hacer que la riqueza sea mejor distribuida. Y eso es así porque una democracia excluyente no es viable, y mucho menos en un país como el nuestro, donde el bolsón, el embalse de demandas, de expectativas insatisfechas es inmenso, donde decenas de miles, donde millones de peruanos no solamente viven en la pobreza, sino están convencidos que van a morir en la pobreza. Ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, nada cambiará para ellos, independientemente de quién llegue al poder. Su vida en condiciones de pobreza y pobreza extrema, muchas veces indigna, seguirá continuando, seguirán siendo excluidos, y entonces, en un contexto como ese, cabría preguntarse, ¿cuánta democracia acepta la desigualdad? Gracias por acompañarme. Buenas noches.